Iglesia de Cristo, Gracia y Misericordia, Ministerios Ebenecer, con su pastora Arely Pérez Sánchez, presenta su programa Palabra de Poder, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. ¿Quién fue digno de entrar a las aguas y ser llamado hijo de Dios? Qué bendición poderles saludar una vez más, amigos, hermanos, agradeciéndoles de una manera muy especial que abran las puertas de su casa y nos dejen entrar por medio de este canal de televisión. De veras es un momento bastante precioso el poder compartir la palabra poderosa de parte del Señor para aquel que lo necesita. ¿Quién lo necesita? Todos necesitamos esa palabra de fortaleza, esa palabra de bendición, esa palabra de restauración y de vida eterna. Para esta oportunidad tenemos un tema bastante precioso y el tema es la cena. Yo estuve buscando algunos pasajes referentes a las cenas que nos presenta la Biblia para que nos trajera a nosotros a colación por este tiempo en el cual se acerca ya lo que son el poder nosotros congregarnos y compartir la cena del Señor. Cuando hablamos de la cena del Señor, estamos hablando de la impartición del pan y de la impartición del vino, a lo cual muchas veces la palabra se refiere como la cena del Señor, la mesa del Señor, partimiento del pan o bien la copa de bendición. En esta oportunidad nosotros vamos a tomar algunas citas, pero antes de leer la palabra yo quisiera que por favor me acompañara a orar. Vamos a pedirle al Señor con humildad, creyéndole que por medio de esta oración vamos a acercarnos al trono de la gracia del Señor, pidiendo que de lo alto venga su misericordia, que de lo alto venga esa palabra revelada para nosotros. La Biblia, palabra infalible, ese logos poderoso, pero que en este momento, a través de la disertación de la palabra, sea un rema para mi vida y para tu vida. Por favor, acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí orando, reunidos, convenidos en un mismo propósito. Necesitamos que nos hables, Señor. Necesitamos de ese pan de vida, necesitamos de ese vino que da gozo, que da alegría. Necesitamos de ese alimento que nutra nuestras vidas, que nos dé la fuerza necesaria para salir adelante en medio de este mundo que muchas veces se vuelve un caos para nosotros en las diferentes situaciones sociales, políticas, en esas situaciones difíciles que muchas veces nos tenemos que enfrentar. Ayúdanos, Señor, para que en este momento encontremos ese rema de tu palabra que traiga consolación, salvación y nuevas fuerzas para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quisiera referirme, para empezar en nuestro tema que es la cena, vamos a referirnos en Lucas capítulo 14 y versículo 15. Dice así: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Yo quisiera que tomáramos un poquito de lo que es una parábola en la cual el Señor se refirió para explicar el reino. Yo quiero contarte, amigo, amiga, que cuando Jesucristo puso sus pies santos aquí en esta tierra, Él vino a mostrarnos su santo evangelio, el plan de Dios, el plan de restauración de Dios para el hombre, el plan de salvación que se hizo allá en la eternidad pasada para que ahora nosotros disfrutáramos de esa salvación preciosa. Y cuando el Señor vino a esta tierra, vino exactamente a eso, a que el reino de los cielos se acercara a nosotros, porque había sido desechada la humanidad a consecuencia del pecado,
allá en el huerto del Edén. Entonces era necesariamente, emergentemente, que un plan de salvación se diera. Y quiero decirte, el plan de salvación ya estaba, pero tenía que hacerse efectivo. Y cuando el Señor vino a esta tierra, vino a hacer efectivo ese plan de salvación. Y para explicarnos a nosotros qué es el reino de los cielos, usó 8 parábolas. No las vamos a explicar ahorita. Apenas vamos a entrar un poquito en lo que es la parábola de la gran cena, según Lucas 14. Eso nos va a dar a nosotros una idea de lo que es el reino de Dios, qué es lo que podemos hacer en el reino de Dios, cuáles son los beneficios, cuáles son las virtudes en el reino de Dios, cómo podemos participar en el reino de Dios. Hay algo bien lindo, bien importante, cuando el Señor vino a explicar estas 8 parábolas, usando ejemplos tan sencillos de la vida, usando ejemplos que los vemos todos los días. Mira, si tú recuerdas, en esas 8 parábolas, Él hablaba de la semilla de mostaza, se habló del hijo pródigo, se habló de la moneda perdida, se habló de, en este caso, de la gran cena. Mira, hermano, amigo, el Señor poniendo ejemplos sencillos para enseñar cosas preciosas, maravillosas, espirituales y celestiales. Por supuesto, tomándola de las naturales, para que nosotros pudiésemos captar de mejor forma lo que es el Evangelio de Jesucristo. En esta oportunidad estamos viendo el Evangelio de Jesucristo presentado por medio del ejemplo de una gran cena. Pues qué alegría cuando nosotros somos invitados. Hay unas Biblias que dicen en su tema una gran cena o bien un gran banquete. Cuando nosotros somos invitados a una gran cena, a un gran banquete, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Nos llega una invitación bien bonita. Ahora muchas veces ya ni nos llega física, ¿verdad? Nos llega online, pero no llegue como nos llegue. Rápido preguntamos, ¿y dónde va a ser? Y de repente el evento va a ser en un lugar de mucho prestigio, de mucho abolengo. Y rápido nosotras las mujeres pensamos, bueno, ¿qué me voy a poner? ¿Qué ropa voy a usar? Nos complicamos tanto, que si los zapatos, que si... Y solo pensamos en que tenemos que ir a comprar. No pensamos, voy a ir mejor a mi closet y voy a ver qué tengo ahí. Seguro tú tienes algo precioso. Y si son los varones, pues también el varón muchas veces está pensando y le dice a la esposa, y ya pensaste, mija, y el regalo. Está pensando en lo que va a gastar, pero al punto que voy es, nos emocionamos, nos ponemos felices porque fuimos convidados a una gran cena, a un gran evento. Puede ser de un matrimonio, puede ser una graduación, a tantos lugares que se nos puede invitar. El Señor Jesús, tratando de explicar lo que es el reino de su Padre, nos dejó este ejemplo bien precioso de la cena. Y dice, bienaventurados, lo acabamos nosotros de leer en este versículo, tal vez el versículo 18, donde nos dice que son bienaventurados aquellos que han sido convidados a la gran cena. O sea, está diciendo, dichosos aquellos que fueron convidados. Yo quiero decirte, amigo televidente, en esta ocasión el Señor te está convidando. Te dice, ven, cenemos juntos. Es que en las cenas pasan tantas cosas. En una cena en sí, ¿qué es lo que sucede? En una cena en sí hay regocijo y por supuesto, como se dice cena, comida, banquete. Yo estaba buscando en la Strong Concordance, en el griego 1173, la palabra 1173, y también me llevó a la 1160, por si tú tienes ese diccionario y lo quieres buscar. Vemos la palabra como cena, una palabra griega que es depané, que quiere decir devorar, gastar o consumir. Vemos nosotros cómo nos presenta qué quiere decir una cena. Devorar, cuando alguien tiene mucha hambre, mucha necesidad de alimentar su vida, lo que necesita es, aquí nos dice esta palabra depané y nos la pone como devorar. Cuando alguien está necesitado de un alimento, o bien cuando a nosotros nos invitan a una cena,
Y santo Dios, si nos enteramos o ahí nos dice que va a ser una cena, qué sé yo, tipo buffet, que es, nos tenemos que preparar bastante, no solo en nuestro aspecto físico, sino también ir preparados a que vamos a tratar de disfrutar de todas aquellas bendiciones que hay. Entonces, una cena también quiere decir abundancia, abundancia de pan, abundancia de comida. A eso se refería el Señor cuando vino Él a mostrar el Evangelio, dando el ejemplo de una cena. El Evangelio de Jesucristo, sinónimo también de ¿qué? De abundancia, de bendición, de beneficio. Por eso el Señor presentaba la salvación como un beneficio superlativo, grande y necesario para todos aquellos que querramos aceptar y recibir al Señor Jesús esta invitación en cuanto a la cena, ejemplo del Evangelio de Jesucristo. Ok, yo tengo acá. Hay quienes expertos en cenar. Vemos nosotros a los cenadores. Mira, la palabra cenador viene de un tiempo muy antiguo. El día de hoy lo conocemos como aquel tipo de gente que son enviados políticos, representantes de un estado, de una república, en el cual se reúnen y se les llama senadores, no por fuerza que se van a reunir solo en cena, sino lo que van a hacer son pactos de tipo social, económico. Mire todo lo que se puede hacer en una cena. En una cena podemos conocer mucha gente, en una cena podemos tener muchas experiencias, en una cena hay pláticas de tipo social muy lindas, muy agradables, pero la palabra del Señor nos deja ver en esta misma parábola, aunque no la vamos a agotar toda, podemos ver que dice que todos a los cuales les invitaron a esa cena se excusaron. Mira qué fácil muchas veces es excusarnos que hacer el esfuerzo de ir a la cena. Pero cuando nos excusamos muchas veces, lamentablemente, es cuando no nos interesa. Cuando decimos, ay, vamos a gastar mucho tiempo, tengo algo mejor, entonces prefiero mejor excusarme, gracias, no voy a ir. Y el padre de familia dice aquí en el libro de Lucas que se empezó a poner molesto, enojado, diciendo, miren la hora que es, ya es hora de la cena, y como que fuese Chapinlandia, ¿verdad? Que nos gusta llegar un poquito tarde, que Dios nos ayude con ese corre-corre que siempre tenemos, pero ¿qué le pasaba en esa situación? La gente que había sido invitada había menospreciado la cena, había menospreciado la invitación que se le había hecho. Luego podemos ver más adelante, no me quiero enfocar mucho en eso, pero si vemos cómo el padre de familia dijo, esta gente despreció. Vayan a llamar a todos los mendigos, a los que estén en la miseria, a los que estén en los caminos, y tráiganselos y que ellos participen de este banquete, de los cuales los invitados primeros menospreciaron el banquete. Llegan un montón de gente a recibir a aquel necesitado. Quiero decirte, el Evangelio de Jesucristo es para aquel que lo necesita. Es aquel para el afligido, para el menesteroso, para aquel que necesita una palabra de ánimo, de consuelo, de salvación. Para eso está exactamente el Evangelio de Jesucristo. Ok, entonces el padre de familia dice, pero todavía hay mucha comida, todavía hay mucha bendición. Salgan otra vez, le dice a sus empleados. Salen los empleados en busca de más gente necesitada. Y quiero decirte, siempre hay gente necesitada. Si tú estás necesitado de una palabra, te digo, el Evangelio de Jesucristo es el que llena tu vida. Si has estado sumido en la depresión, sumido en la necesidad, tal vez en la escasez, quiero decirte, en Jesucristo hay abundancia. Y no te estoy hablando únicamente de la abundancia en cuestión de lo económico. No. Vamos más allá de lo económico, vamos nosotros a lo espiritual, vamos nosotros a lo celestial, vamos nosotros a lo eterno. Cuando hablamos de lo eterno, estamos hablando del Evangelio de Jesucristo. Ok, vemos nosotros cómo mucha gente pudo aprovechar de esta gran cena. Ok, vamos a ver, ¿quiénes
no son invitados a la cena? Si yo te pudiera hacer una pregunta, ¿quiénes son a los cuales no invitan a una cena? A veces alguien se queda sin la invitación y dice, ala, pero ¿por qué no me invitaron a mí? O alguien que no, se siente menospreciado. Invitaron a la fulanita y a mí no me invitaron. Pero pensemos un poquito, ¿quiénes son los que no son invitados a un banquete, a la cena, a una reunión? Y la respuesta es bien fácil. Si fuese, por ejemplo, una cena o un banquete en motivo de un matrimonio, que se va a efectuar un matrimonio, los que no son invitados, por supuesto, es todo el cortejo. La novia, el novio, a ellos no les están mandando una tarjeta de invitación. ¿Por qué? Porque ellos son parte del qué hacer. Ellos son parte de la organización. De alguna manera, amigo, el Señor te está llamando y te está invitando a una cena, a que formes parte de, y en la cena hay tantas bendiciones en las cuales el Señor abre la puerta de su corazón, abre la puerta de su evangelio para que tú seas parte para que tú vengas a ser parte de esa organización preciosa, para que coadyuves. ¿A qué? Coadyuvemos a que el evangelio de Jesucristo sea predicado. Ese es uno de los mandatos de lo que es el evangelio de Jesucristo. Porque siempre que se te dan bendiciones, siempre que se te entrega un paquete de bendiciones, también se te van a entregar obligaciones. Eso así es. Aquel que se casa, qué felicidad, obtiene muchas bendiciones, poder compartir con su esposa, luego tener hijos, muchas bendiciones, pero también se le entregan obligaciones. En este caso, el Señor viene y cuenta con aquellas personas, hombres y mujeres de Dios, que de alguna manera, una vez recibimos esa cena, fuimos invitados en la cena, y en la cena del Señor se nos dio la gran invitación de formar parte de la familia del Señor. Una vez formamos parte de la familia del Señor, ya no somos nosotros aquellos que nos mandan la invitación, no, nosotros somos aquellos siervos que vamos y le decimos a otro, mira, puedes llegar a la gran cena, allá en la casa de mi Padre hay muchas bendiciones. El Señor Jesús miró la necesidad y la aflicción que pasaba la gente acá, por eso fue necesario que el Hijo de Dios se apareciera y tuviese carne como la de nosotros, y que tuviera sed como nosotros muchas veces, hambre como nosotros muchas veces, despreciado muchas veces como tú y como yo posiblemente lo hemos sido, para poder experimentar en carne propia la necesidad humana y poder comprendernos y podernos dar otras oportunidades. Entonces el Señor siempre se vale, hermano, amiga, amigo, de personas para tomarlas como siervos, pero siervos por amor a esa gran bendición, a formar parte del evangelio de Jesucristo, de la familia de Jesucristo, para poder llevar ese evangelio. Regreso al punto. Jesucristo, cuando anduvo en esta tierra, se dio cuenta de la situación difícil y miró mucha gente con corazones turbados. Yo no sé cómo está tu corazón esta noche, amigo, amiga, pero puede ser que esté turbado por las situaciones difíciles de la vida, por problemas de tipo social o problemas de tipo sentimental, qué sé yo, pero tu corazón puede estar tan turbado. Y así mismo estaba aquella gente que seguía muchas veces a Jesús, aquellas grandes multitudes. Y en una ocasión el Señor viene y le dice a sus discípulos, porque vio a sus discípulos turbados por la situación incluso política que se estaba dando en ese entonces. Recuerden que ellos estaban empezando a ser perseguidos, y al primero que tomaron fue a Jesucristo. Y el Señor sabía que cuando Él se fuera, la persecución iba a ser contra toda la iglesia y contra los apóstoles primeramente y todos los demás seguidores de Él. Y cuando el Señor le dijo, miren, es necesario que yo regrese al Padre, los
discípulos, la gente cercana, empezó a turbarse, empezó a decir qué vamos a hacer, y viene el Señor precioso con su voz poderosa, con esa voz potente, les dice: no se turbe vuestro corazón. Y hoy en esta oportunidad el Señor te está diciendo, amigo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, les dijo Jesús a sus discípulos, y hoy te lo dice a ti: creed también en mí, decía el Señor, y lo dice hoy por medio de su palabra, que en la casa de mi Padre hay muchas moradas, o sea, muchas casas. Eso también se traduce como mucha provisión. Si no fuese así, dijo el Señor, yo ya te lo hubiese dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Quiero decirte, amigo, Jesús te ama. Jesús nos ama de tal manera que vino a este mundo a experimentar todo lo que nosotros como humanos experimentamos. Fue tentado en todo, dice la palabra, mas sin pecado, para presentarse al Padre como una ofrenda suprema, única, preciosa y completa, que fuese capaz de darnos la salvación a nosotros. Entonces el Señor diciendo, saliendo en el auxilio de la humanidad y presentándose Él como el proveedor de la vida eterna, dice: yo voy a mi Padre, yo regreso a mi Padre, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mira cuántas veces en una fiesta, en una reunión, tú has, tal vez en algunas parejas, has encontrado a tu pareja, has encontrado al que va a ser tu esposo, a la que va a ser tu esposa, y en una cena encuentras a tu familia y tú recuerdas: ay, en aquella reunión que tuvimos, tal vez se casó fulano y me presentaron a la fulanita y ahora somos una familia. Esa es la invitación que el Señor está haciendo en esta oportunidad. Vente a la cena. Vente a cenar con el Señor. En Apocalipsis, y con esta cita la vamos a leer más adelante, pero dice: yo estoy a la puerta y te llamo, toco la puerta. Si alguien oye mi voz, yo voy a entrar a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Eso qué quiere decir? Una relación. Eso quiere decir, ahí en esa cena vamos a tener una plática, y el Señor viene y te está haciendo una invitación a una cena donde tú puedas platicar con Él y Él contigo en intimidad, en confianza, en alegría, es ser parte de la familia de Dios. A eso te invita el Señor. Veamos algo más entonces, lo que puede pasar en una cena. Mira, en una cena pueden pasar muchas cosas. Te di ese ejemplo, puedes conocer personas. Ay, puedes irte tan saciado de esas grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida, referente a una cena como el ejemplo del Evangelio de Jesucristo. Pero para eso la palabra del Señor nos da muchos ejemplos. Yo quiero ver un ejemplo en esta oportunidad. ¿Qué cosas pueden pasar en una cena? Ay, miren en Juan capítulo 12, del versículo 2 en adelante. Vemos nosotros aquí en una cena donde hay bastante desacuerdo. Muchas veces cuando nosotros nos preparamos para hacer una reunión, desde el inicio de la reunión muchas veces hay desacuerdos. Que alguien va a poner esto, alguien pone aquello, o que yo quería que fuese de este tema y se dio de otro. Pero veamos, el Señor fue invitado a una cena y va a un lugar llamado Betania. En ese lugar llamado Betania había una familia de amigos de Jesús. Mire, no hay cosa más preciosa que unos amigos te inviten a una cena. Tú vas contento, tú vas con confianza, tú vas relajado. Era una cena de tipo familiar. Esa no quiere tanto abolengo ni tanta preparación. Eso solo quiere que tú tengas voluntad. Por eso el reino de los cielos nos da ese ejemplo en cuestión a la cena. Una cena de abolengo, una cena sencilla. En esa cena sencilla llega el maestro y empieza a platicar con la familia, tal vez antes de la cena, y dice la palabra que María, hermana de Marta y de Lázaro, por cierto, María a los pies de Jesús
escuchando todo lo que Él decía. Yo te quiero decir, amigo televidente, qué bendición es de veras que en este momento podamos nosotros platicar con el Señor, escuchar lo que Él dice por medio de su palabra. Ahí vemos nosotros a una María oyendo, interesada en lo que el Señor hablaba. Definitivamente la palabra del Señor no muestra la plática que ellos tenían, pero sí sabemos que la plática era preciosa, porque María no quería perderse ni un segundo, ni un minuto. Es como cuando aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de oír de palabra de Dios, y andan buscando en su canal con el control, y tas, una película ¿de qué? De guerra o de vaqueros o caricaturas, tarará, y de repente encuentras que alguien está predicando. Y tú, si tienes hambre, si tienes necesidad, ¿qué? Es palabra de Dios, quiero oír, te interesas y empiezas a escuchar. Tal vez tú parado, ni siquiera te sientas y estás parado y decides, bueno, voy a seguir escuchando o me voy a ir a hacer mi quehacer, pero dices, no, necesito esa palabra. Así estaba María, a los pies del Señor, en el suelo, mirándole y deseando recibir todo lo que Él tenía para ella de una manera preciosa. Ella no quería perder ni un segundo. Ella lo único que quería era escuchar a su maestro. Y el Señor hablándole con una voz dulce, preciosa, dándole la respuesta para su vida. Yo quiero decirte, amigo televidente, en cada uno de los pasajes de la palabra hay vida para ti. En cada uno de los pasajes de la Biblia hay restauración para tu vida, hay respuesta para tu vida. Juan capítulo 12, versículo 1 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Jesús dijo esto no porque no cuidara de los pobres, sino porque este era un ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no me tendréis siempre. Vemos nosotros lo que se dio en la cena. Se dio como que alguien no estaba conforme, como que uno de los discípulos llamado Judas Iscariote, que la Biblia dice que era uno del que los iba a entregar. Y él dijo: pero ¿por qué se está gastando tanto? ¿Por qué le están echando ese perfume? ¿Por qué esta mujer está echando ese perfume? Y el Señor le llama a la cordura y le dice: mira, los pobres siempre los van a tener, siempre ustedes van a poder ayudar a los pobres, pero yo no siempre voy a estar corpóreamente con ustedes. Pero vemos nosotros ahí la situación que se daba, el roce que había entre las diferentes formas o la situación mezquina por la cual estaba pasando este varón llamado Judas, que no le pareció nada que se le pusiese esa esencia, esa aroma de gran precio a los pies del Señor. Y el Señor mismo dice: esta mujer va a ser recordada por todos los tiempos. Yo quiero decirle, ese amor tan grande, tan precioso, con el cual María podía presentarse al Señor, en este caso con un perfume,
entrando a ese lugar, interrumpiendo tal vez la cena que se estaba dando, pero hace ese acto precioso. Vemos nosotros las cosas que se pueden dar en una cena, cosas que sorprenden, pero se pueden dar muchas cosas, y de qué forma nosotros podemos acercarnos al Señor. Si el Señor nos está invitando hoy a una cena, el Señor nos está invitando hoy a que podamos compartir con Él, entonces nosotros podemos ir, interactuar y darle lo mejor de nosotros. En este caso, la esencia, esa esencia de olor agradable, en este caso podría ser la adoración, la oración, la entrega de nuestra vida, qué sé yo, las situaciones adversas que estemos pasando. Muchas veces nos cuesta en nuestro razonamiento humano, nos cuesta muchas veces comprender en sí lo que es la palabra del Señor, pero cuando podemos entender por medio del Espíritu que es Él el que nos está hablando, es de una gran bendición. Yo quisiera seguir adelante. Por favor, ¿qué es lo que se da en la cena? Veamos aquí otra situación que se dio en una cena, y vemos nosotros en Juan capítulo 13, del versículo 1 en adelante, nos habla de una historia bastante preciosa que se dio siempre en una cena. Veamos: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con Él, a los cuales amó, dice aquí la palabra, hasta el fin. Vamos a seguir leyendo, pero te quiero decir esto. Dice la palabra en otro pasaje que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios para el hombre, Jesucristo. Pero ahora Jesucristo se presenta aquí, y en Juan dice, a los cuales amó hasta el fin. Porque por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda esta gente que participó con Él en ese entonces, Él no bajó de la cruz, Él se quedó en la cruz del Calvario, cumpliendo con todo el cometido. ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos salvos, siendo nosotros amados hasta el fin. Continúo con la palabra. Y cuando cenaba, ¿qué era lo que hacían? Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Veamos que vuelve a escena Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Mira, este pasaje es bien claro. Yo veo que se da cabal en la cena. Estaban cenando, dice aquí, cuando empezó a una situación ahí que se dio. Ya Judas Iscariote, ya el Señor ya sabía el que le iba a entregar, ya sabía la situación, el corazón inicuo de Judas. Sin embargo, dice aquí una palabra que a mí impacta y toca mi corazón, y es que dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Yo quiero decirte, amigo, amiga, algo bien lindo. Cuando sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, es algo bien precioso. Pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, pueden pasar muchas situaciones difíciles, pero cuando sabemos que procedemos de Él y que a Él vamos, el Señor lo tenía bien comprendido. El Señor sabía que su hora ya era pronta a terminarse. Y dice aquí, Él ya había comprendido de dónde había venido y a dónde iba. Yo quiero decirte, amigo, hermano, que cuando nosotros, por medio del estudio de la palabra, nos hemos dado cuenta a través del estudio de su bendita palabra que Él dejó para nosotros, que nosotros hemos salido del Padre. Nosotros salimos del Padre. En la eternidad pasada nosotros convivíamos en la casa del Padre, pero cuando venimos a esta tierra, a este mundo, es un tiempo de prueba, tal vez un tiempo de desierto, un tiempo de necesidad, un tiempo en el cual nosotros vamos a pasar acá. Pero cuando llega la luz de Cristo por medio de su evangelio,
Recuerda que estamos viendo nosotros la cena, un ejemplo de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros comprendemos el Evangelio de Jesucristo, cuando nos viene la luz de Cristo y podemos nosotros entender qué es el Evangelio, entonces comprendemos de dónde hemos venido. Y hemos venido de la casa del Padre. Hemos salido de Él y comprendemos también a dónde vamos. ¿Y a dónde vamos? Vamos de regreso a la casa del Padre. En esta trayectoria de regreso a la casa del Padre nos pueden suceder muchas cosas. Jesucristo pasó 30 años de preparación y 3 años y medio de ministerio. Pero ya al final de su ministerio, dice aquí en Juan capítulo 13, que Él tenía pleno conocimiento de que se le habían entregado todas las cosas. Sin embargo, Él rindiéndolo todo en la cruz del Calvario. Pero ese pleno conocimiento de dónde venía y a dónde Él iba. Y vea lo que sucedió. Versículo 4, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrío, en un tazón, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y los enjuagaba con una toalla con que estaba ceñido. Quiero decirte algo. Viene el Señor, mira lo que Él hizo en una cena. Recuerda que estamos viendo las cosas que pueden suceder en una cena. Y en esa cena, mira lo que sucedió. Había oposición de parte de este señor Judas. Y también el Señor dándose cuenta que tenía entregadas todas las cosas, se le habían entregado a Él. Pero vemos la manifestación y la gloria de Dios y su amor poderoso, que pese a ese conocimiento pleno que el Dios mismo le había entregado todo, Él decide optar por la humildad. Él ahí les hubiese podido decir a sus discípulos, miren esto. No, Él optó por dar un ejemplo de humildad, sabiendo que tenía en sus manos todas las cosas, sabiendo quién era. Pero se bajó a lo sumo, dice la palabra, en muerte de cruz. Pero en este momento, en esa cena, dice que se quitó el manto que llevaba, lo puso a un lado. Eso quiere decir despojarse de lo que tenía, lo pone a un lado, agarra una toalla, se ciñe y hace lo que el más humilde siervo haría. Él se inclina, toma un lebrío o un tazón con agua, una palangana, y empieza a lavarle los pies a sus discípulos, tomando Él el lugar de siervo. ¿Sabes, amigo, que los estudios nos declaran que ese trabajo de lavar los pies era el trabajo de los más sencillos siervos de una casa? Regularmente era un trabajo de esclavo. En ese entonces estaban subyugados bajo el dominio romano. Se daba mucho en cuestión de tener esclavos en las casas que podían tenerlo. Y eran ellos los siervos de más baja categoría, podríamos decir tal vez de tercera categoría, quienes cuando llegaba alguna persona importante y se sentaban, corrían a traer agua y a lavarle los pies. Recuerden que en ese entonces los medios de transporte eran bien difíciles, parecidos a los de hoy, ¿verdad? Pero por lo difícil, pero era una usanza muy sencilla como se transportaba. Sus pies muchas veces cargados, lastimados, polvorientos, y el Señor Jesús precioso, aquel nos da un ejemplo de una humildad grande, aquel Dios poderoso, dice la palabra, que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Pero Él no escatimó en ser hijo de Dios. Él no escatimó en tener una gloria preciosa a la cual iba. Él simplemente tomó forma de siervo y dijo, yo voy a servir. Mire lo que pasó en una cena. El más precioso de todos los hombres que ha existido, Jesucristo, el Hijo de Dios, y decide servir. Yo quiero decirte, el llamamiento que el Señor te hace a una cena también puede ser un llamamiento a servir. Tal vez tú, varón, amigo, amiga, que estás en casa, tal vez has servido antes en tu congregación y dejaste de servir. Yo te aseguro que cuando dejaste de servir, juntamente con haber dejado de servir, se te fue el gozo,
Se te fue la alegría, se te fue el ánimo que tú tenías, el porqué de prepararte tal vez los domingos, tal vez a mitad de semana voy a ir a servir a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu lugar de servicio? En una congregación. Pero también el Señor puede hacerte un llamado a servir en tu casa. Servirle a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus primos, a tus nietos. Tal vez has dejado de servir. Muchas veces a nosotros, las personas adultas, nos acostumbramos muchas veces a que somos nosotros los que servimos, pero qué precioso se ve cuando un joven, un niño corre a servir. El Señor se agrada y nos deja un gran ejemplo de servicio que se dio en una cena. Yo veo algo precioso, como el Señor pone como ejemplo para explicar el reino de los cielos una cena. Y por eso estamos viendo las cosas que pueden suceder en una cena. Y en esta ocasión, en este momento, sucedió servicio. Que Dios nos ayude bastante a nosotros para que, si hemos sido convocados, llamados al reino de Dios, que estemos prestos, dispuestos a servir en donde el Señor nos ponga. Si tú eres empleado, si tú eres trabajador, que Dios te ayude, esfuérzate por ser el mejor empleado, el mejor trabajador, servir de la mejor manera posible. Que si usted conociera a mi patrón, hombre, sirvamos como para Dios. Así tenemos que hacer las cosas. Y las cosas nos van a empezar a salir muy bien. Porque cuando hacemos las cosas para Dios o como para Dios, no es que nuestro jefe sea Dios. No es que nuestra familia sea Dios, no vamos a endiosar, vamos a servirles a ellos como sirviendo a Dios, como para Dios. Entonces empezamos a ponerle el ingrediente maravilloso a ese servicio. Ese ingrediente se llama amor. En este pasaje leímos que Jesucristo amó a todos los suyos hasta el fin, dice, hasta el fin, los amó. Y tanto los amó que amaba a la persona de cada uno de ellos y amaba sus pies. ¿Y por qué lavarle los pies? ¿Qué significa el lavamiento de pies? El Señor sabía que lo que a ellos les faltaba por proseguir en el Evangelio, después de que Él se fuera, porque ahí estaba ya casi terminando. Cuando Él se fuera, iba a venir unas situaciones difíciles, que el caminar y la trayectoria de estos discípulos iba a ser bien difícil. Muchos iban a ser crucificados, perseguidos, aserrados, muertos en el coliseo de estos reyes que tenían subyugado a Israel. Muchos. La iglesia iba a ser perseguida. El Señor sabía, cuando le vio los pies a sus discípulos, sabía que una larga trayectoria le quedaba. Por eso el Señor viene y empieza, yo quisiera usar la palabra ministrando sus pies. El Señor estaba lavándole los pies, pero al mismo tiempo estaba ministrando sus pies. ¿Qué podía ministrar el Señor ahí, por favor? Podía ministrarle fuerza, un caminar recto delante de Él. Nuestros pies tan pequeños muchas veces y llevan en comparación de todo el cuerpo, pero tan importantes. Y el Señor supo la importancia, la necesidad de atender el caminar de sus siervos. Yo quiero decirte, mira lo que pasó en esa cena. Lo que pasó en el ejemplo del reino de Dios. En el reino de Dios, el Señor quiere cambiar tu caminata, varón. En el reino de Dios, el Señor quiere cambiar la situación que se repite y se repite muchas veces negativamente en tu vida. Situaciones difíciles, tal vez de humillación, de contradicción, de conflicto. Tal vez tus pies tú quisieras ir a algún lado a buscar de Dios, pero como que tus pies tuviesen mente propia para llevarte a un lado tal vez de perdición. Pero en la cena del Señor lo que sucedió fue una ministración a esos varones de sus pies para que su caminar cambiara. Yo te hago un llamado para que participes de la cena del Señor. Esa cena preciosa del Señor, cuando se imparte Santa Cena en tu iglesia, por favor no dejes de ir.
Esa Santa Cena viene a ministrar precisamente eso, tu caminar. Tu caminar. Otro día vamos a platicar qué es la Cena del Señor y quienes participan en la cena, pero en este momento yo quisiera que viésemos otras cosas que pueden pasar en la Cena del Señor. Bueno, vemos nosotros aquí como un Pedro que dice: ay, pero ¿cómo me vas a lavar los pies a mí? No, por favor, eso es mucha humillación para ti. Y el Señor viene y le dice: mira, si no permites que yo te lave los pies, no vas a participar del reino de Dios. Y entonces báñame. Él ya estaba haciendo una exageración, pero si tú quieres participar de la Cena del Señor, del reino de Dios, es necesario que tus pies sean lavados por la palabra. A través de este mensaje, si tu corazón se constriñe cuando estás oyendo este mensaje, quiero decirte, el Señor quiere limpiar tus pies por medio de la palabra. Sigue escuchando la palabra. Asiste a tu iglesia, regresa a tu iglesia si has dejado de asistir. Busca una iglesia donde se te predique el evangelio de verdad, el evangelio de salvación, que sea capaz de limpiar tus pies, limpiar tu caminata, limpiarte de costumbres del pasado, costumbres arraigadas de nuestros padres que nos alejan de Dios. Continuemos, por favor, y vayamos a otro pasaje, a otro ejemplo de las cosas que pueden pasar en la cena. Ok, tengo aquí en 1 Corintios 11, versículo 20 al 21. Ok, yo te leo. Dice aquí: porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas para que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Yo veo aquí a un apóstol Pablo dando las directrices para lo que es la Cena del Señor. Aquí ya estamos entrando en cuestión de materia de lo que es la Santa Cena. Si tú puedes seguir leyendo, no lo vamos a leer ahorita, pero del 23 al 26 nos habla de la institución de la Santa Cena. El Señor dejó dos instituciones, la Santa Cena y el bautismo en agua. Son dos instituciones en las cuales aquellos que anhelan pertenecer al reino de Dios, que desean pertenecer al Evangelio de Jesucristo como tal, necesitamos cumplir con estos dos mandatos o instituciones, Santa Cena y bautismo. En esta ocasión estamos hablando de la cena y pasaban muchas cosas ahí. El Señor había dejado desde aquella noche, antes de ser entregado, que partió el pan y dio vino y dijo: coman, e hizo instituyó la primera Santa Cena y dijo: haced esto cada vez que os reunáis. Entonces la iglesia naciente, la iglesia primitiva, empezó a participar de la Cena del Señor. El problema es que se estaban dando desórdenes. Por eso te digo, en una cena pueden haber un tipo de desorden. Tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí estaba Pablo llamando al orden en la cena. Porque dice: porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea que la iglesia naciente le estaba costando como ordenar esa institución. Unos comían primero, otros comían después, otros hasta se estaban embriagando con la Cena del Señor. Entonces, en la cena, el Señor llamando a un orden, llamando a la unidad, y dice: que os esperéis unos a los otros y que lo que vayan a hacer lo hagan en unidad. Mire qué cosa tan preciosa, qué deleite tan precioso cuando en una cena hay unidad. Y a eso nos está llamando el Señor en esta ocasión, a que nosotros logremos, aprovechemos la Cena del Señor para tener unidad en ella. Esta unidad a la que el Señor nos ama es una unidad ¿de qué? De que os améis los unos a los otros. Que a eso nos llama el Señor. Nos llama a la iglesia, llamó a la iglesia primitiva y hoy a la iglesia del último tiempo,
¿A qué nos llama el Señor? A que nosotros estemos fervientes en la oración, unidos, dice la palabra, un mismo Dios, un mismo bautismo, un solo Señor. Entonces el Señor llamándonos a nosotros, haciéndonos un llamado a la unidad. ¿Qué otra cosa veo aquí? Porque al comer cada uno se adelanta a su propia cena. Dice la palabra que la iglesia naciente, la iglesia primitiva lo tenía todo en común. Se estaba teniendo problemas con la cena, pero gloria a Dios que el Señor usó al apóstol Pablo para que pudiese él regir cómo tenía que ser. Porque si ustedes van a comer mucho, dice, coman en sus propias casas. Pero estaba llamando a que este acto, como la cena del Señor en sí, es un acto solemne, un acto precioso, un acto de bendición. Yo quisiera ir más, adelantándome un poquito más. Veamos por favor en Juan capítulo 21. Capítulo 21, versículo 20. Nos habla allá, mi hermano, a un Juan recostado en el pecho del Señor. Y ahí está hablando otra vez, regresando a la cena. Cuando vemos nosotros a Juan, precioso Juan el amado, mire, él se ganó ese título. Se ganó, cuando hablaban de Juan, y le decían, ¿pero qué Juan? Porque habían varios Juan. Era un nombre muy común, pero cuando decían Juan el amado, se sabía perfectamente quién era Juan. Cuando comían en la mesa, mire las cosas que se daban ahí. Cuando ellos se reunían, Jesús con sus discípulos a comer, ya cada uno tenía su lugar en la mesa. Y el lugar de Juan era a la par o muy cerca de Jesús. Y dice la palabra que muchas veces él se recostaba en el pecho del Señor o en el hombro del Señor. Mire qué privilegio tan grande el de este varón llamado Juan, para poderse él recostar en el pecho del Señor. Mire, alguien que está muy cerca de la otra persona es aquel que tiene la confianza de recostarse. Perdone, pero usted no se va a ir a recostar delante de un desconocido o a la par de un desconocido. Vemos nosotros la relación tan preciosa de amistad, ¿por qué no decirlo? De amor precioso entre Salvador y salvado, entre Dios y Juan, entre Cristo y Juan, para que Juan pudiese recostarse. Mire, es que aquel que se recuesta tiene la oportunidad de oír secretos. Aquel que está cerca de su maestro tiene la oportunidad de oír lo que él quiere decirle o le dice a otra persona. ¿Quién escucha? El que está cerca. Yo le digo, amigo televidente, ¿quiere usted oír del Señor? Y acérquese a su iglesia, acérquese al Señor. Oremos en este momento y acerquémonos al Señor para escuchar de Él esas bendiciones grandes. Yo quiero decirle que en otras ocasiones, no lo vamos a ver ahorita, en otras ocasiones muchas veces los discípulos quisieron saber algo de Jesús y le decían, Juan, tú que estás cerca de Jesús, dile tal cosa. Yo quiero decirte, amigo, tú te puedes acercar al Señor. Hoy el Señor te está haciendo la invitación para que tú estés cerca de Él. ¿Por qué vamos a andar lejos de Él como que fuésemos pródigos? El pródigo se fue y se fue muy lejos. Y allá lejos de Dios hay necesidad, lejos de Dios hay escasez, lejos de Dios hay hambre, lejos de Dios hay perdición. ¿Por qué no nos acercamos en esta hora? Acerquémonos al Señor, recostémonos en su pecho. ¿Qué fue lo que pasó con Juan el amado? A él se le dieron unas directrices preciosas, a él se le dieron el libro de las revelaciones, o sea, Apocalipsis. A él se le reveló el marco de los acontecimientos futuros de la iglesia y de este mundo. A él se le reveló de una manera preciosa. Mira, él fue llevado, dice la palabra, en el Espíritu, él fue llevado a los cielos y se le fue mostrado lo que iba a suceder y acontecer para los últimos tiempos. Mira todas las cosas que se dan en una cena. Yo quisiera ir concluyendo ya con esto, pero el Señor
bastante. En Apocalipsis capítulo 19, ya estamos aterrizando. Capítulo 19 y versículo 9, mira lo que dice. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿A quién visitó el ángel en esa ocasión? A Juan, al mismo que se recostaba en el pecho del Señor, al mismo que se recostaba Juan. A él se le fue revelado. ¿Y qué fue la revelación que se le dio? Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena. Yo no sé cómo te ha ido en tu vida secular o aquí, cómo has estado, situaciones difíciles, adversas, pero el Señor te está llamando en esta oportunidad a que seas bienaventurado, bienaventurado, 3 veces dichoso. Aquellos que son llamados a la cena, aquellos que aceptan la invitación al Señor. Por eso el Señor dice, venid luego, estemos a cuentas, buscadme en tanto que yo estoy cercano, dice el Señor. Deje el impío, dice, sus pecados y venga y corra al arrepentimiento. Yo quiero decirte, amigo, familia, si el Señor te ha llamado, si has sentido el llamado en este momento a participar de la cena del Señor o a participar de su evangelio, porque el Señor vimos y hablamos al inicio del tema, cómo el Señor por medio de 8 parábolas, como Él por medio de 8 parábolas mostró lo que es el evangelio. Entonces una de esas parábolas hablaba de la cena y luego vimos todas las situaciones que se dan en la cena, pero hoy el Señor te está mostrando y te dice, ven y luego. No te tardes, no tardes, porque en ese tardar pueden suceder muchas cosas. Hoy el Señor haciéndote un llamado a que participes a esa cena preciosa, la cena de Apocalipsis. Dice, bienaventurado aquel que participa, aquel que acepta el llamamiento, hoy recibe ese llamamiento. ¿Qué tal si oramos? Yo quisiera que me permitieras orar por ti ahí donde estás. Puedes levantar tu manita, orar, clamar, unámonos en una oración para el Señor, en la cual nos pongamos de acuerdo con Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecadora, que soy pecador, que necesito de ti. Yo reconozco que me has estado llamando por tanto tiempo, me has estado haciendo un llamamiento y yo he estado en rebeldía, pero hoy yo necesito decirte que recibo esa invitación a la cena tuya. Quiero ser participante de esa cena, quiero escuchar tu voz de cerca, quiero ser participante de ese evangelio precioso. Hoy yo vengo acercándome porque tú te has acercado a mí, Señor. Papadito lindo, hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador y confieso que Jesucristo es el Señor. Si has hecho esta oración, no dudes en escribirnos a los números que aparecen en pantalla. Queremos saber de ti. Que el Señor te bendiga y estaremos en un próximo programa.